Buenas tardes, estimados asistentes. Les doy la bienvenida el día de hoy a la charla online de seguridad y salud en estaciones de servicio. Mi nombre es Kiara Suárez, quien les va a estar acompañando en la charla el día de hoy. Soy analista del área de comunicaciones. Disculparme por nuestra jefa de comunicaciones, Stephanie Cabello, quien no va a poder asistir el día de hoy por motivos de salud. Bueno, respecto a la charla del día de hoy, tenemos como temario la plan de contingencia, extintores y actos inseguros. Nos acompañan el día de hoy como ponentes Mauricio Muñoz y Guillermo Muñoz. Para presentarlos brevemente, antes de darles el paso, Guillermo Muñoz es abogado, conciliador extrajudicial, tiene amplia experiencia como gerente de operaciones en diferentes empresas del sector de seguridad industrial, minero e hidrocarburos en el Perú y en el extranjero. Además, cuenta con maestría en remediación de suelos y es especialista en materiales peligrosos. Precisar también que es comandante del Cuerpo General de Bomberos del Perú con 30 años de experiencia. Nuestro ponente Mauricio Muñoz Tipiani es administrador de empresas, especialista en materiales peligrosos, gerente general en Triun Servicios y Ventas SAC, experto en implementación de centros de control de respuesta a emergencias, capacitador en materiales peligrosos, incendios y salud ocupacional. Y también es comandante en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú con 25 años de experiencia. A quienes les doy la bienvenida y agradecerles también por la charla del día de hoy. Para explicarle antes de iniciar a los asistentes que la mecánica de la charla es, vamos a ver toda la presentación y al finalizar realizaremos la ronda de preguntas. Para realizar las preguntas debemos levantar la mano y les daré el pase, ¿no? O pueden colocar el pulgar arriba y se les estará dando el pase en orden. O si desean mejor, pueden también colocar las preguntas por el chat. No hay problema. Eso lo vemos al final, cuando les dé pase a la ronda de preguntas para llevar un orden durante la charla. Y bueno, Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Guillermo, ¿qué tal? Ya ¿Cómo les está? habla Guillermo Muñoz. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el plan de contingencia y brigadas de emergencia, ¿no? En realidad, cuando hablamos de emergencia, ¿de qué estamos hablando? De situaciones que son imprevistas, ¿no? Pero es cierto, son imprevistas, pero no significa que no debemos estar preparados. Al contrario, debemos estar preparados para este tipo de incidentes que podemos tener, ¿no? Acuérdense que al ser un grifo, es una actividad que puede generar un riesgo, entonces tenemos que estar preparados para incendios, accidentes, derrames, sismos, etcétera, ¿no? Inclusive hasta saltos, ¿no? En realidad, cuando hablamos del plan de contingencia, estamos hablando mucho del decreto Supremo 015, donde en el artículo 60 hablan fundamentalmente de la importancia de contar con un plan de contingencia, tanto así que este tiene que tener la opinión favorable, ¿no? De defensa civil, de organismo de gestión de desastres, y bueno, tiene que tener una actualización cada 5 años, pero es cierto, ¿no? La actualización es importante porque ahora vamos a ver por qué es importante estos planes, ¿no? Además, tenemos que, el plan lo que busca es tener los procedimientos, ¿no? En caso de que tuviéramos algún tipo de derrame, fuga, escape, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, desastres naturales, ¿no? Pero ojo, es importante también que no solamente va con los procedimientos en el equipamiento adecuado, que nos permita dar una buena respuesta, ¿no? Una adecuada respuesta para mitigar o minimizar el impacto que esto puede generar esta emergencia, ¿no? Todo esto lo tenemos estipulado en el artículo 61 y en el 63 es un dato importante, ¿no? Habla mucho de la importancia de la capacitación que tienen que tener los trabajadores, pero también no solamente ellos, sino también los terceros que puedan hacer trabajos dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Acá, para entender mucho el tema, todo lo que hablamos, cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? De un sistema de gestión, ¿no? Este sistema de gestión siempre va a partir
de un análisis de riesgo, o también conocido un estudio de línea base, que nos permite tener la radiografía de cómo está la seguridad dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, es fundamental este análisis porque nos permite encontrar cuáles son los riesgos que tenemos a través de nuestra matriz de riesgos, ¿no? Entonces, la matriz nos va a poder, de alguna manera, determinar cuáles son estos niveles de riesgo y fundamentalmente actuar en los que son intolerantes e importantes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para otros, puede hacer todas las medidas de gestión en relación a estos riesgos que tenemos, por ejemplo, eliminarlo, cambiar a un equipo más estable, o de repente salvaguardas, y terminando con lo último, que es el tema del EPP, ¿no? Pero esto nos permite saber dónde vamos nosotros a actuar para tratar de reducir la posibilidad de tener un incidente, ¿no? ¿Y qué nos permite cumplir este sistema de gestión? Si lo cumplimos, fundamentalmente nos va a permitir proteger la vida de los trabajadores, de nuestros clientes y vecinos, también proteger los bienes muebles e inmuebles del local, del grifo, y también de los vecinos, ¿no? Y también la protección del medio ambiente. En realidad, todo este sistema de gestión, ¿qué es lo que busca? Es evitar, pero es reducir el impacto de un accidente. Primero, claro, primero evitar tener un accidente y después reducir el impacto que podría generar. Y eso lo tenemos fundamentalmente en el plan de contingencias. El plan de contingencias, vamos a tener nosotros los procedimientos de trabajo, cómo tenemos que actuar nosotros en caso de cualquier tipo de emergencia. Debemos recordar que es cierto, si no se cumple, ¿qué podría traer como consecuencia? Y justo yo les contaba que soy abogado, el artículo 111 del Código Penal, donde de alguna manera, si no se cumple, la persona responsable, el gerente general, puede asumir algún tipo de pena por un tema fundamental que puede haber. Si hay daños personales o daños o lesiones personales, obviamente es un delito culposo, porque definitivamente nadie quiere causarle daño a nadie, pero el Código Penal bien lo estipula, ¿no? Pues él habla de los delitos culposos, ¿no? Que a pesar que uno no quería hacerlo, pero el infringir las normas sí nos genera la culpabilidad de que se genere este daño, ¿no? Por lo tanto, inclusive, porque si hay más, si es hasta 4 años de pena privativa de libertad, y si hubiera más de una persona que haya sufrido este daño irreparable, puede llegar hasta 6 años, ¿no? Entonces siempre es importante recordar esto, ¿no? Justo la vez pasada conversaba con un amigo y me consultaba sobre este tema y le explicaba, ¿no? O sea, es cierto, me decía, pero yo soy el gerente, Guillermo, tengo que hacer sí, es cierto, tenemos un montón de actividades que hacer, pero la seguridad no podemos obviarla. Entonces, nosotros es cierto, nosotros hay un comité de seguridad y salud del trabajo donde se puede nombrar un área de seguridad, un área de gestión de riesgos, o inclusive hasta tener un supervisor, pero a pesar de eso, a mí no me exime de la responsabilidad la tengo que mantener yo. Por lo tanto, es cierto, yo no estoy viendo la seguridad porque tengo una persona responsable, pero sí no impide que haga inspecciones inopinadas, se hagan auditorías, que haga un seguimiento. Si Dios no lo quiera, hay un accidente, entonces se ha cumplido. Lo que pasa es que, bueno, ha habido el accidente que no está, no, obviamente es algo que no se planea, pero que de alguna manera nosotros en la empresa sí nos hemos preocupado de minimizar este riesgo y tener gente preparada, entrenada, cumpliendo todo mi sistema de gestión, ¿no? Entonces siempre es importante eso. Acuérdense que cuando hablamos del análisis de riesgo o estudio de línea base, ¿qué es lo que buscamos fundamentalmente? Identificar los peligros que podemos tener dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Los riesgos que yo podría tener, los peligros, los riesgos que yo podría tener, por ejemplo, en el caso de un derrame. Entonces tendría, si hay un derrame, tengo que tener todo mi kit de primera respuesta para derrames. En caso de un amago de incendio, en caso de primeros auxilios, alguien se puede caer, alguien se puede atragantar, entonces estar preparado para todo ese tipo, y eso lo hacemos identificando los peligros, ¿no? Después de ahí vemos lo que es la probabilidad el impacto, o sea, la probabilidad de que ocurran estos peligros, y en base a todo eso hacemos nuestra matriz de riesgo, ¿no?
y lo que para y al final es que lo que buscamos es tratar de eliminar estos riesgos y si no, buscar su mitigación, hacerlo de que no sea tan probable que estos ocurran y si ocurriera tener una respuesta rápida y adecuada para ese tipo de emergencias, ¿no? En realidad, cuando hablamos de un estudio de línea base, nuestra medida de matriz de riesgos, hablamos del riesgo, la probabilidad y las consecuencias, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? ¿Y por qué es importante encontrar nuestra matriz de riesgo o hacer nuestra matriz de riesgo? Porque ¿qué nos permite encontrar? O sea, posibles fallas que podamos tener en los componentes del sistema, desviación de las condiciones normales de funcionamiento, errores humanos y organizativos que podrían ocurrir. Entonces, el análisis me ayuda a encontrar todo esto, todo este tipo de, todos estos posibles riesgos, todos esos posibles problemas que yo podría tener para poder de alguna manera evitar que ocurran y priorizando cuáles lo que son, lo que tienen alta probabilidad o alto riesgo de que se genere, ¿no? Entonces vamos a desarrollar lo que es nuestra matriz de riesgos y obviamente vamos a atacar inicialmente lo de mayor riesgo, como es los que son los intolerables o los que son más importantes. Esos son los que voy a atacar porque esos son los que me genera mayor riesgo. Entonces, para eso me sirve esta matriz, ¿no? Y esta matriz ya elaborada, ya identifiqué mis riesgos, yo voy a elaborar lo que se llama mi plan de emergencia, ¿no? Este plan de emergencia, este plan de contingencia, lo que me va a hacer fundamentalmente es tener los procedimientos para yo poder responder ante una emergencia. Recordemos que siempre decimos, ¿no? Cuando hay una emergencia, los primeros minutos son importantes, ¿no? Por ejemplo, en un derrame, la primera contención, cuando hablamos, por ejemplo, de un paro cardíaco, los minutos ahí son importantísimos. Entonces, nuestro plan de emergencia va a ver toda esta primera respuesta y quiénes son las personas que deben de dar esta respuesta, ¿no? Todo ese plan de emergencia, su propósito fundamental es prepararnos, ¿no? Preparar en caso ocurriera durante el desarrollo de nuestras actividades alguno de estas emergencias, entonces, para fundamentalmente evitar que esto vaya a más, ¿no? Por ejemplo, un amago de incendio y que inmediatamente utilicemos los extintores, esto va a generar qué cosa que no se propague y no aumente. Entonces, de hecho, el daño va a ser mucho menor, ¿no? Y esa es la esencia, ¿no? Tener a nuestra gente preparada para una primera respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Como decíamos, de un plan de contingencia, evaluar, analizar y prevenir los riesgos de la unidad operativa, evitar o mitigar las lesiones que estas emergencias podrían generar en las personas o terceros, eh, reducir o minimizar las pérdidas económicas, y un dato importante del plan de contingencia que se estipula, ¿no? Es capacitar permanentemente a mi personal y a los miembros de la brigada, ¿no? Que ahora vamos a hablar sobre ellos, que es personal que voy a entrenarlos más para que puedan dar una respuesta adecuada, pero eso no significa que a todo el personal no debo de capacitarlo, ¿no? Todo mi personal debe estar entrenado porque todos me pueden ayudar en caso de una emergencia, ¿no? Y contar con los procedimientos de respuestas adecuados en caso de una situación de emergencia, ¿no? Debe estar bien claro, bien estipulado y mi personal debe de conocer estos procedimientos que les permitan actuar de forma rápida en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, nuestro plan de emergencias, o de contingencia, de emergencias, ¿qué es lo que va a permitir? Es tenerlo listo para caso de sismos, tsunamis, incendios, derrames o fugas, emergencias médicas. Mi personal debe estar plenamente capacitado o entrenado para esta respuesta, como el caso acá de primeros auxilios, qué hacer en caso de una hemorragia, tener un amago de incendio, inmediatamente responder de forma adecuada para evitar que haya mayor daño, mayor impacto dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona estas brigadas de emergencia, ¿no? En realidad hablamos de un comité de emergencia, ¿no? Que lo que busca es una organización que es responsable que va a permitir, que va a ser quien va a llevar las acciones que están establecidas dentro del plan de contingencia, ¿no? Que va a permitir programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de este plan, ¿no? ¿Cuándo se activa este comité de emergencias? Cuando tenemos una emergencia, ¿no? Inmediatamente, claro, vamos a tener emergencias de varios niveles,
pero fundamentalmente cuando tenemos un nivel 3, por ejemplo, vamos a dar una respuesta inmediata, vamos a activar este comité y vamos a dar una respuesta adecuada en caso de una emergencia, ¿no? En realidad la estructura del comité de emergencias tenemos un director de la emergencia, un servicio de seguridad, un oficial de información y enlace y brigadistas de emergencia, ¿no? En realidad la organización, cuando hablamos de este organigrama del comité de emergencia, estamos hablando de por ejemplo, el director de emergencia, ¿no? El director de emergencia es la persona que va a dirigir, va a gestionar esta emergencia que tengamos. Vamos a tener un oficial de seguridad que es importante, quien va a ver que el área sea segura, el personal trabaje de forma segura. También necesitamos oficiales de comunicación y enlace para cuando hay emergencias con las autoridades, con los bomberos, ¿no? Ponernos a disposición de ellos para apoyar en el combate contra incendios. Y como decíamos, que la primera respuesta la tiene la brigada de emergencia, ¿no? Hay un jefe de brigada que es el responsable de manejo de esta brigada. Normalmente los planes de contingencia en las empresas, siempre hablamos de primeros auxilios, incendios y evacuación, ¿no? Pero en caso del riesgo de un derrame, tenemos que tener una brigada de derrames, ¿no? Una brigada de materiales peligrosos, ¿no? Que entonces cada uno de estas brigadas está más entrenada, tiene un mayor entrenamiento de una respuesta, de más prácticas, simulacros, que les permite actuar de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, el caso de los de primeros auxilios, ¿no? Todos estos brigadistas deben de tener un entrenamiento permanente, prácticas, igual el incendio, el uso de manejo de extintores, es importante, ¿no? Que nuestros brigadistas de incendios por lo menos, vean cómo es el fuego, vean cómo actúa el agente extintor en caso de un amago de incendio. Y ojo, es bien importante, ¿no? O sea, que ellos sepan que nosotros actuamos cuando estamos en un amago de incendio, ¿no? Pero en caso de un incendio ya es el cuerpo de bomberos el que tiene que actuar definitivamente, ¿no? En el caso de evacuaciones, ¿no? Nosotros sabemos que el Perú es un país altamente sísmico, por lo tanto hay un riesgo de poder tener un movimiento telúrico. Entonces nuestros brigadistas tienen que estar en la capacidad de poder evacuar a todo el personal dentro de las instalaciones, que son trabajadores y clientes que puedan estar o terceros, y llevarlos a un lugar seguro donde ellos puedan estar y que no haya ningún riesgo de que sufran algún tipo de daño, ¿no? Entonces los brigadistas de evacuaciones es gente entrenada para eso, y los brigadistas de derrames, que es gente que debe estar en la capacidad y tiene que tener el entrenamiento para combatir una emergencia con materiales peligrosos, ¿no? Entendiendo la importancia de este tipo de emergencia, el riesgo que esto genera, cómo utilizar los kits que tenemos a la mano, cuando utilizamos una salchicha, un cordón o salchicha absorbente, cuando utilizamos paños absorbentes, cuando usamos almohadilla, cuál es la función de cada uno de ellas, los colores, qué es lo que significa, cómo se debe hacer una contención. Entonces, todo eso es importante que esta brigada esté en la capacidad y el conocimiento de dar una primera respuesta de emergencia ante un caso de derrames, ¿no? Es importante siempre los protocolos de los procedimientos de respuesta de emergencia comienzan con la notificación de una emergencia. Inmediatamente tiene que haber un procedimiento bien claro en relación a cómo se va a iniciar todo el procedimiento ante la señal, ante la alarma o ante la información de una emergencia, cómo se debe de actuar, a quién se debe llamar primero, que debe ser el jefe, pues, el jefe de la brigada. O sea, tiene que estar bien establecido y que permita dar que todo el personal sepa cuál es la función, en qué momento se va a activar la alarma de emergencia, la alarma sonora. Entonces, una vez que ya se ha declarado la emergencia, ya quien asume la dirección es el director de la emergencia, puede ser que es el jefe de brigada, él va inmediatamente a iniciar la primera respuesta, va a asumir la dirección. Y acá hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los entrenamientos, ¿no? El director de la emergencia, el jefe de brigada, debe tener conocimiento de comando de incidente, ¿no?
que igual el director, o sea, debe tener estos conocimientos que le permitan gestionar y manejar una emergencia, ¿no? Saber qué decisiones puede tomar, cómo puede tomar, y eso se logra mucho a través de conocimientos, prácticas y entrenamiento, ¿no? Entonces, el director, quien está asumiendo la dirección de la emergencia, va a iniciar todo lo que es el sistema de comando de incidente, ¿no? Activando a la brigada y la brigada, ya cada uno de los miembros saben cuál es su función dentro de la emergencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de brigada, ¿qué cosa es? Es un grupo organizado que esté entrenado para responder a incidentes, para responder a emergencias. Este personal está en la capacidad de responder de forma adecuada a una emergencia. Es cierto, podemos tener una brigada de evacuación, pero otros miembros de la brigada que también ha recibido capacitaciones de lo que es entrenamientos de evacuación, van a apoyar en la evacuación, igual en el incendio, primeros auxilios, especialmente para poder hacer transporte de heridos en caso sea necesario. Entonces, esta brigada que va a estar entrenada va a dar la primera respuesta, ¿no? Ojo, acuérdense que lo que hace una brigada es dar una primera respuesta hasta que lleguen los equipos de emergencia, pero también hace algo que debemos recordar, que cuando hay emergencias grandes, desastres, como por ejemplo podría ser un terremoto, que hace poco hemos vivido ese movimiento fuerte, no sea 6.1 como fue el anterior, sino sea más intenso, muchas veces ya los daños van a ser mayores y la brigada de emergencia, que es una brigada de primera respuesta, va a tener que mantener la capacidad de conocimiento de poder dar la atención de sus heridos, de las personas, controlar los derrames, las fugas, apagar los amagos de incendio, porque muchas veces va a ser bastante complicado que las mismas estaciones de bomberos puedan asistir, ¿no? Puedan llegar a todo lugar donde están siendo requeridos. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que Defensa Civil, ahora gestión de riesgos y desastres, que es como se está llamando ahora, lo que busca es cosas que tengan una cierta autonomía en las empresas que le permita dar una primera respuesta adecuada hasta que poco a poco se pueda reactivar todo el sistema de gestión, ¿no? Pues, y eso se logra fundamentalmente con entrenamientos, ¿no? Entrenamientos, capacitaciones que permita a la brigada estar preparada, ¿no? El jefe de la brigada, como yo le decía, es una persona que tiene que tener conocimientos de comando de incidentes, de dirección, va a tener, porque es quien va a dirigir, va a gestionar, va a manejar, va a tomar decisiones de esta primera respuesta, determinar, por ejemplo, en qué momento hay que evacuar. Entonces es importante que este jefe de brigada tenga la capacidad para poder dar esta respuesta, ¿no? Las brigadas, los brigadistas son voluntarios, son trabajadores, definitivamente no es personal específico de respuesta a emergencia, como por ejemplo, yo les contaba, yo trabajo en minería, donde por ejemplo en la minería hay equipos directos de emergencia que están listos para salir. Acá los brigadistas son los trabajadores que voluntariamente deciden apoyar y dar una respuesta a emergencias, ¿no? Después vemos acá el tema de la capacitación es importante, entrenamientos permanentes, entender que la brigada es como decir una pequeña estación de bomberos voluntarios, ¿no? Donde ellos, la idea es que tomen conciencia de la importancia que ellos tienen en caso de una emergencia. Entonces, por eso siempre hay que concientizarlos, estas personas deben darle capacitaciones para que estén preparados para dar esta respuesta, ¿no? El dato también importante son los simulacros, ¿no? Los simulacros que nos hace fundamentalmente ya en el campo, ver cómo va a responder nuestra gente, nuestra brigada. Acuérdense que no siempre el atender una emergencia es complicado, no siempre estamos preparados para ello. Una cosa es ver un tema de capacidad y otra cosa es ver una emergencia real. Y los simulacros nos van preparando psicológicamente para esa respuesta, ¿no? Pues es importante y además también nos permite verificar que el plan de contingencia se encuentre al 100% y se encuentre bien, y además nos permite, si encontramos algunas falencias, poder mejorarlas e ir actualizándolo para dar una respuesta óptima ante una emergencia, ¿no? Recordemos que nosotros, el Perú, está en el anillo del fuego, entonces tenemos bastantes riesgos y probabilidades de que tengamos un sismo y que genere daño, incluso lo estamos esperando tanto tiempo,
recordando que los sismos, pues depende qué tipo de sismo nos venga, es el daño que va a poder generar, la profundidad de varios factores, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces también el tema del sismo es estar capacitado, la brigada de evacuación es la responsable. Es importante que todos estemos preparados y listos para un caso de sismo, ¿no? Antes que tenemos que tener claro nuestras zonas seguras, hacer inspecciones permanentes para evitar que no la vía de evacuación no estén obstruidas, nuestros puntos de reunión que estén bien señalizados, que nuestros trabajadores lo conozcan, tener nuestro botiquín de primeros auxilios, tan importante, ¿no? Tener un botiquín de primeros auxilios que me permita atender a mis clientes o a mis trabajadores, o ver que no haya nada que genere un riesgo de caída, inspecciones permanentes, es importante las inspecciones permanentes, ¿no? Buscar ambientes que generen riesgos. Nuestra señalética tiene que estar en buen estado, en lugares adecuados, como de acuerdo a nuestro mapa de riesgo, donde tienen que estar toda nuestra señalética, nuestras zonas seguras, cuál es la que debo tomar, nuestros puntos de reunión, bien señalizados, nuestro sistema de alarmas, ¿no? Tienen que estar operativos, estar los detectores de humo, un sistema si tenemos un sistema de incendios, tenerlo operativo, verificado, ¿no? Nuestras redes contra incendios. Durante es importante siempre mantener la calma, que los brigadistas de evacuación mantengan la calma. Siempre hay que acostumbrarnos ellos tienen que tenerlo claro que tienen que ir a lugares seguros. Nunca se debe utilizar las escaleras si estamos en pleno movimiento telúrico. Tampoco debemos utilizar el ascensor. Y cuando ya se detuvo el incendio, comenzar a utilizar las vías de evacuación siempre protegiéndonos la cabeza, no subir al ascensor a pesar que ya se haya detenido, antes de salir con mucho cuidado, observando que el lugar sea seguro y, y después lo importante, ¿no? Ahí actúa mucho la brigada de evacuación en el sentido que debe hacer un conteo de cuántos trabajadores están, y por eso es que es importante como parte de su procedimiento, los brigaditas de evacuación, saber cuántos trabajadores han ido ese día a trabajar y, y cuántas visitas tienen, ¿no? A la hora de evacuación hacer un conteo por si falta alguien, hay que hacer una búsqueda y rescate, ¿no? De esta persona que se encuentre perdida, ¿no? Entonces es importante eso y el tener claro el después del conteo y antes de ingresar a las instalaciones hay que hacer una evaluación de riesgos, una evaluación del que todos los ambientes sean seguros para nosotros, ¿no? Acuerdo, siempre es importante tener claro los teléfonos de emergencia para que en caso de una evacuación pueda hacerlo de forma adecuada, ¿no? No olvidemos que hay que hacer una verificación permanente todos los días de la vía de evacuación, y esa, por ejemplo, es una función de brigadista de evacuación, ¿no? Antes de ingresar a usuarios de trabajo, verifica que todas las vías estén al 100%, saber exactamente cuántos trabajadores han venido a trabajar para tener la idea, en caso de una evacuación, cuántos trabajadores han estado para determinar si es que está la necesidad de buscar a alguien. Y en realidad, como yo les digo, en realidad el plan de contingencia es una herramienta fundamental que nos permite estar preparados, ¿no? Lo importante es estar listos ante una emergencia. Eso, de hecho, si estamos preparados, estamos bien capacitados, mi personal, ante una emergencia podemos mitigarlo y reducir el impacto de forma adecuada. Bien, entonces yo los voy a dejar ahora con Mauricio, quien va a hablarles a ustedes sobre los extintores. ¿Habría alguna pregunta? Creo que, bueno, las preguntas creo que van a ser al final, ¿no? Mauricio. Al final con la pregunta, porque quería preguntar, ¿en qué momento se actualiza el IPRC? ¿Cuando hay cuando hay un accidente o cuando hay un requerimiento de SUNAFIL? Lo que pasa es que el IPRC nos permite determinar cuáles son mis zonas de riesgo. Cada vez que yo hago una modificación o de repente modifico
las actividades, dentro tengo que nuevamente hacer un IPRC, ¿no? Entonces, siempre hay una, inclusive, cuando hago inspecciones, auditorías, y se encuentran nuevos hechos, se tiene que volver a hacer un IPRC, ¿no? Un IPRC en realidad se actualiza de forma permanente, ¿no? Y ojo, cada 5 años a la hora de volver a presentar nuestro sistema de gestión, nuestro plan de contingencia, tiene que estar actualizado nuestro IPRC, ¿no? En el caso de tener un requerimiento de SUNAFIL, por ejemplo, si supongamos un riesgo cancerígeno, usted sabe que nosotros, a pesar de que no estamos en verano, estamos propensos a que los rayos solares nos afecten la piel, ¿no? Porque la capa de ozono está perforada y nos indican que tanto en verano como en invierno tenemos que hacer uso de los bloqueadores o Ujú. en su defecto, en el caso de los grifos, nos están pidiendo, ¿cómo se llama? Mascarillas con filtros. Esa indicación SUNAFIL me permite actualizar el IPRC, Claro, o lo que porque pasa, si no tengo ninguna, si no tengo ninguna actualización, porque lo estoy manejando bien mis controles, pero SUNAFIL me hace un requerimiento, ¿lo puedo actualizar? sí, claro que sí. O sea, recuerda que el IPRC es mi herramienta, ¿no? Pero, ojo, si hay un nuevo riesgo o tengo alguna observación o he determinado un nuevo riesgo, sí puedo actualizar mi IPRC. Mi IPRC ahora que es mi matriz, donde yo voy a determinar cuáles son mis riesgos. Y si por ahí me han determinado, Sunafil, que tengo un riesgo, por ejemplo, el caso de radiación, y no lo he tomado en cuenta, entonces, inclusive de repente hasta no le he dado lo he puesto trivial, entonces yo sí debería de actualizar y se debería reactualizar, ¿no? Mm, correcto, gracias. Bien, entonces si no hubiera ninguna pregunta más, lo dejo con Mauricio. Gracias. Sí, dime. Buenas tardes. Una Bueno, consulta. Eh, a las capacitaciones que para el personal para lo que es el saludo de trabajador, ¿tiene que ser capacitador eh, autorizado o, como le dicen, calificado por SUNAFIL o por el Mintra? Tiene que ser, así como por ejemplo Sinermin, tiene que ser un ingeniero IG3 calificado, igualito es para lo que es en el seguro de los capacitadores, tiene que ser, ¿cómo le dicen?, nombrado o calificado por ellos, por algún ente del gobierno. a ver, en lo que se refiere a las capacitaciones, por ejemplo, en el caso de personas que hacen los análisis de riesgos, tienen que estar, inclusive son ingenieros que están en un listado, que están autorizados. Lo que se busca que un capacitado, por ejemplo, en amados contra incendio, en primeros auxilios, sea gente que tenga expertise y su currículum le dé la capacidad de poder entrenar, ¿no? De poder capacitar, ¿no? Pero sí, o sea, en el caso de las capacitaciones, no necesariamente tienen que tener esta autorización de Ocinemis para el tema de capacitación, siempre y cuando sea parte de su expertise y conocimientos, ¿no? Eh, Señor Guillermo, en el caso de, por ejemplo, en una empresa cuenta con personal especializado, ¿uno puede brindar capacitación o necesariamente tenemos que buscar, como dijo la anterior señorita que me sucedió, buscar a un proveedor para que nos brinde esa capacitación? Lo que pasa es, a ver, sí podemos tener gente especializada dentro de la planta, pero normalmente lo que se busca es que esto sea una empresa proveedora para que ellos me den un tercero sea el que nos dé las capacitaciones, ¿no? Con fotos, todo lo que es la lista de asistencia, todo lo que es la certificación que sí se ha dado, ¿no? Pero sí, ojo, hay algunos casos que sí se permite, ¿no? Que sí se puede utilizar, ¿no? Pues se recomienda un proveedor externo, ¿no? Generalmente un proveedor externo para Sí, 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 para mandar evidencias, como usted dice, de las fotografías, ¿no? así es. Y Ok. además hacer un proveedor externo con una cierta garantía, ¿no? Que se ha dado la Mm, capacitación, ¿no? ok, gracias.
Bien, ok, muchas gracias, lo dejo con Mauricio, muy amables. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Vamos a empezar con la capacitación de lo que es uso y manejo de extintores. Vamos a acoplar la pantalla un momento, por favor. Muy bien, todos podemos ver la pantalla, disculpen. Sí, sí se ve, estimado. Sí, disculpe, señorita Maricel. ¿Ha levantado la mano? ¿Alguna pregunta? Disculpe. Está Maricel Rosales. No, yo levanté la mano para consultar al otro expositor, pero ya me respondió. Gracias. Ah, ya. Ok, encantado. Bien. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Aparte de ser administrador de empresas, soy especialista en materiales peligrosos. Estudié en la Universidad de Texas en Estados Unidos. También en el programa de salud y higiene ocupacional. Y básicamente el día de hoy, aparte de ser comandante en el cuerpo de bomberos, vamos a hablar un poco de lo que es el tema de extintores, la importancia de un extintor y también qué tipo de extintores debemos tener en nuestras estaciones de servicio, ¿no? Bueno, pero para poder hablar de extintores, lo primero que vamos a ver es un poco hablar sobre el fuego, ¿no? Para nosotros, el primer material peligroso por la cual nosotros hemos trabajado desde que el ser humano está en la faz de la Tierra es el fuego. Antes, antiguamente éramos cazadores, recolectores, nómades. Cuando descubrimos, porque el ser humano no inventó el fuego, descubrió el fuego, ¿le sirvió para qué? Para iluminarse, para calentarse, para cocinar sus alimentos. Dejamos de ser nómades a ser sedentarios, y vivíamos en cuevas, en casa, y así hemos estado evolucionando. Pero también nos dimos cuenta que en su cara más hostil el fuego que generó daños a sus casas, a sus utensilios, a las cuevas, a los animales que criaban, a la agricultura, ¿no? Pero a pesar de eso y de la evolución que hemos tenido, lamentablemente no le tomamos la debida importancia y la prevención del caso, ya que por eso constantemente hay muchos accidentes, muchos incendios que se dan en diferentes tipos, ¿no? En hogares, en industrias, en diferentes sitios, y lamentablemente es porque no tomamos la medida de seguridad del caso, no siempre es la prevención. En su cara más hostil, el fuego pues genera pérdidas de no solamente materiales, sino más importante aún, pérdidas humanas, ¿no? Entonces, para eso, antes de hablar de extintores, vamos a hablar un poco de lo que es el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química, es una liberalización de energía, ¿no? Es una forma de liberalizar energía calorífica, energía luminosa. Pero para que haya fuego, nosotros lo hemos desarrollado de tal manera de que tenemos que ver que tenemos elementos fundamentales para que pueda haber el fuego. ¿Cuáles son esos elementos? Oxígeno, combustible y temperatura, ¿no? Material combustible en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Papel, madera, cartón, combustibles, gases, materiales eléctricos, etcétera, 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 en los estados de la materia. Muy bien, tenemos material combustible, pero el material combustible solo no va a prenderse. ¿Qué necesita? Del calor. ¿El calor qué va a hacer? Estimular el material combustible para que se descomponga y para que pase al estado gaseoso. ¿Ya? Para que pase al estado gaseoso. El líquido pasa al estado gaseoso a través de la evaporación. Un sólido pasa al estado gaseoso también a través de la pirólisis. A cierta temperatura hace que se descompongan los elementos de la materia y pasen al estado gaseoso, que se van a juntar cuando pasan al estado gaseoso con el oxígeno, con el aire. El aire tiene una concentración de 21%, tiene otros gases: hidrógeno, gases nobles, helio, argón, xenón, criptón y toda la contaminación ambiental. ¿Qué hace? Esos gases se juntan con los elementos con los elementos que vienen del material combustible. Esa combinación rápida y constante, de esas moléculas que están en estado gaseoso, que son moléculas que van rebotando, esa es la reacción química en cadena, que es el cuarto elemento de lo que hablamos del fuego: oxígeno, combustible, calor, y como resulta, la acción me da la reacción química en cadena. Esa combinación rápida y constante es la liberalización de energía.
que me da como resultado ¿qué? La llama, la combustión, el fuego. Eso es lo que tenemos, eso es lo que es básicamente el fuego, ¿no? Ahora bien, una vez que tenemos fuego, un material combustible, una mesa, por ejemplo, se prende, ¿se puede propagar el fuego? Por supuesto que sí. El fuego se propaga a través de tres maneras: de la conducción, convección y radiación. Conducción es por contacto directo entre dos cuerpos. Un cuerpo está prendido, tiene mayor temperatura, el que está al costado tiene menor temperatura. Conducción, que es cuando el material que tiene menor temperatura va a igualar al que tiene mayor temperatura. Eso es a través de la conducción, contacto directo entre dos cuerpos. Convección, a través de los gases y vapores calientes. Cuando hay fuego, ¿qué vemos? Humo. Ese humo es la combustión incompleta. Ese humo es más liviano que el aire, mayormente se en estructuras verticales. El humo va a tratar de salir. Esos gases y vapores calientes, esa masa caliente va a entrar a otras habitaciones, a otros lugares, a pisos superiores, y al haber material combustible, al haber oxígeno y el calor que me da ese humo, va a propagarse el fuego. Y la radiación, cuando hay fuego hay liberalización de energía. Esa liberalización de energía, esa energía que está saliendo se propaga a diferentes espacios a través de las ondas electromagnéticas que no las vemos, que transportan las ondas de radio, de celular, de teléfono. Esas ondas son las que transportan esa energía de una distancia a otra. Por eso hay que, por ejemplo, locales que están contiguos a otros, casas que están contiguos a otros o a la espalda, a los costados, se van a prender. ¿Por qué? Por la radiación que puede haber, ¿no? Esa es básicamente las formas de poder transferir el calor. Ahora bien, también tenemos que vamos a ver acá cómo apagar el fuego, cómo se apaga el fuego, qué me dice la NFPA, porque en realidad esto se basa en las normas NFPA, las normas técnicas peruanas también que tenemos sobre uso de extintores, pero ¿qué me dice la NFPA, la norma en 1001? Que para yo apagar el fuego yo necesito sacar uno de los elementos del famoso tetraedro del fuego. ¿Qué significa? Que si yo retiro el calor, o retiro el combustible, o retiro el oxígeno, o elimino la reacción química en cadena, basta que yo separe uno de esos elementos, voy a poder apagar el fuego, ¿no? El calor es lo más común, lo que utilizamos los bomberos, le echamos agua para bajar temperatura, enfriamos, ¿no? Esa es una forma de apagar el fuego. Combustible, ¿cómo hago? Separo el combustible, lo que no se ha prendido lo separo. ¿Qué significa? Que lo que ya está prendido se consume y no se va a propagar. El oxígeno, ¿de qué manera? Cortando el oxígeno, sofocándolo. De repente una sartén está prendida, le pongo una tapa, no hay oxígeno, se ahoga, se sofoca solo el fuego. Y la reacción química en cadena, que es ahí donde vamos a venir a hablar, que es el punto muy importante en esta pequeña presentación. Elementos químicos que me van a servir para separar el intercambio de moléculas, esa reacción química en cadena que existe, esa unión de las moléculas en estado gaseoso, las que se van juntando, la reacción, los inhibidores de esa reacción química lo van separando. ¿Y qué lo produce eso? El polvo químico seco, que es justamente lo que utilizamos nosotros en nuestros locales comerciales, en nuestros grifos, los extintores de polvo químico seco, ¿no? En este caso, bueno, que tenemos nosotros es el ABC polivalente, tanto para la clase A, B y C, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero regresando a este tema, es la forma de poder apagar el fuego, ¿no? Separando uno de los elementos del famoso tetraedro del fuego. Muy bien, ya que hemos hablado un poco de lo que es el fuego, es una reacción química que se da por el contacto o la estimulación del calor, combustible, el oxígeno y se produce una reacción química en cadena. El apagarlo se da separando los elementos del famoso tetraedro del fuego. Ahora vamos a ver las técnicas o cómo yo poder apagar el fuego, ¿no? Y para eso vamos a hablar de los extintores. Pero tener presente algo que es muy importante que se me ha pasado. El fuego, de acuerdo a sus características, a sus propiedades, se han dividido en 5 clases. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase K, que es la última clase. Desde el año 98 se actualizó a una 5ª clase. La clase A, ¿qué se refiere? A todo lo que son sólidos combustibles, papel, madera, cartón, plásticos. Se representa con una letra A dentro de un triángulo y su pictograma es un tacho prendido y una fogata.
La clase B, ¿qué son? Todo lo que son líquidos, combustibles y gases. Toda la familia del petróleo y sus derivados, pinturas. Se representa con una letra B dentro de un cuadrado y su dibujo pictograma es una galonera que está derramando y un líquido que se ha prendido. La clase C se refiere a todo lo que son materiales eléctricos y energizados. Se representa con una letra C dentro de un círculo y su dibujo pictograma es un enchufe con un tomacorriente prendido. La clase D son todo lo que son metales combustibles, virutas de sodio, aluminio, magnesio, litio, potasio, titanio, etcétera, etcétera, etcétera. Se representa con una estrella dentro de la letra D, ¿no? Y su dibujo y su pictograma es una barra de metal que se ha prendido, y la clase K, todo lo que son grasas y aceite de cocina. Se ha separado a partir del año 1998 la clase K. ¿Por qué? Porque las grasas de cocina tienen una característica, las grasas animales o vegetales. Si bien es cierto con un extintor de polvo químico seco, si bien es cierto con un extintor de agua, se podría apagar, en cierto modo, a través de agua en forma de polvo de rocío, que es muy importante. Las grasas tienen una característica: no disipan rápidamente el calor y la temperatura. Por eso yo puedo apagar el fuego, pero el calor se mantiene, y al mantenerse hay una alta probabilidad de que se pueda volver a prender. Y muchas veces ha pasado y ha habido vidas que se han perdido. Entonces, por eso es que se paró la letra K, y por eso se utiliza otro tipo de extintores especiales a base de acetato de potasio para poder apagar las grasas de cocina. Se representa con una letra K dentro de un hexágono y su dibujo pictograma es una sartén prendida. Muy bien. Visto el fuego, los elementos del fuego, las clases del fuego, ahora sí vamos a poder hablar de lo que son extintores. ¿Qué es un extintor? El extintor básicamente es un aparato que me sirve para apagar el fuego en sus inicios, un conato de fuego. Para eso me sirve, para apagar cuando recién está en sus inicios. Ojo, cuando recién empieza el fuego, cuando recién se produce la llama en su fase inicial. Es la fase donde vamos a ver gran cantidad de humo, donde recién algún elemento o algunos elementos se han prendido. Hay una temperatura X. Pero conforme se va propagando el fuego, se van prendiendo esos elementos, va habiendo ¿qué? Crecimiento del fuego, y por ende se va elevando la temperatura hasta llevar al desarrollo completo del fuego. Para poder apagar en el caso del crecimiento o en caso del desarrollo completo del fuego, primero tenemos que tener equipo de protección especial, trajes contra incendios, equipos especiales contra incendios, para poder tener en cierto modo algún acercamiento para poder apagar el fuego. Es por eso que no podemos usar un extintor en esas fases del fuego. El extintor me va a servir solamente para la fase inicial, la fase de ignición, cuando recién empieza el fuego. Por eso nosotros hablamos de un conato. Cuando pasa la fase de crecimiento y desarrollo, ya estamos hablando de un incendio. ¿Qué es un incendio? Un fuego fuera de control. Es por eso que siempre recalcando que los extintores me sirven para su fase inicial, cuando recién empieza. Ahora, ¿cuáles son los equipos de protección contra incendios? Tenemos los portátiles y los fijos, ubicándonos en ese espectro. ¿Los portátiles cuáles son? Los extintores manuales y los extintores sobre ruedas. Los extintores manuales, ¿cuáles son? Los que tienen hasta 25 kilos y después se pueden transportar con la mano. Los extintores sobre ruedas necesitan una base rodante para poder ser transportados, ya que su peso es mayor de 25, 50 kilos que podemos encontrar, ¿no? Y los sistemas de protección contra incendios fijos, que son hidrantes, gabinetes, ¿no? Automáticos, aspersores automáticos, red contra incendios, con sistemas de sensores que me van a permitir aperturar inmediatamente cuando haya un tipo de amago de fuego, y los rociadores o sprinklers, ¿qué van a hacer? Van a hacer que salga el agua en forma de lluvia y poder apagar o minimizar el fuego hasta que vengan los servicios de respuesta a emergencia y lo puedan apagar totalmente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver somos los equipos de protección contra incendios portátiles, que pueden ser los manuales y pueden ser sobre ruedas, ¿no? Ahora, los extintores, los manuales y los sobre ruedas tienen diferentes partes, pero para poder identificar los más importantes, tenemos acá la parte principal, que es el cilindro, donde la parte interior va el agente extinguidor.
puede ser polvo químico seco en caso de los extintores ABC, puede ser acetato de potasio en el caso de las grasas, puede ser de dióxido de carbono en el caso de los gases, los materiales eléctricos o líquidos también inflamables, un BC que es el CO2, puede ser extintores de agua para incendios de la clase A, agua desmineralizada, que ahora está muy común, que son tanto incendios para la clase A como para la clase C, que son extintores que no generan conducción de corriente, ¿no? Se le han quitado los iones y los minerales para evitar el agua en forma de rocío, para evitar que puedan ser un conductor de corriente, ¿no? Pero todos los extintores tienen varias partes, ¿no? Tiene la parte del cilindro, que adentro va el agente extinguidor, en este caso del polvo químico seco no va solamente el agente extinguidor, sino el gas que presuriza, ¿no? Hacer presente que por norma técnica peruana, una vez al año tiene que pasar su revisión del extintor, se haya o no se haya usado. Si se usa, obviamente tiene que haber una recarga. Si no se ha usado, una vez al año tiene que pasar su revisión correspondiente del extintor para poder desarmarlo, ver sus partes y cambiar el polvo químico seco, ¿no? Porque puede haberse apelmazado, puede haber algún tipo de humedad, o tal vez alguna de las partes necesita algún tipo de cambio que siempre se da a la hora del mantenimiento anual que necesita, ¿no? Tiene su etiqueta donde me va a decir la clase qué tipo de extintor es, con dibujos o pictogramas me va a decir exactamente cómo poder utilizar el extintor. Los extintores en el cilindro también va a haber una etiqueta que tiene la prueba hidrostática. ¿Qué significa la prueba hidrostática? Cada 5 años se tiene que hacer en el extintor para ver si soporta la presión con la que está el gas dentro del cilindro, va a poder soportar la estructura. O si de repente tiene algún tipo de golpes, algún tipo de deformidad o algún tipo de óxido, desgaste del metal, antes de los 5 años sí o sí se tiene que hacer la revisión, ¿no? ¿Qué más tenemos? El mecanismo de accionamiento, el manómetro que me va a indicar que si está debidamente o no está debidamente presurizado. En la parte superior va a haber una parte verde donde la manecilla va a estar en este nivel. Obviamente está debidamente presurizada. Cuando hasta antes de la parte verde significa que está despresurizado, no tiene el gas, no tiene suficiente presión o no tiene gas. Y cuando estás pasando a la parte verde sobrepresurizado, ahí tenemos que reportarlo, no podemos usarlo porque puede haber a la hora del accionamiento muchos accidentes por eso, ¿no? Y el mecanismo de accionamiento, tenemos la palanca de percusión, que tiene un pasador y un precinto, que es el que se tiene que retirar para poder usarlo. Tenemos la manguera de salida o de descarga y la tobera por donde va a salir el agente extinguidor, ¿no? Eso básicamente son las partes de un extintor. Siempre tener presente de una cosa, todo extintor por medida de seguridad, por certificación y por norma, tiene que ser un extintor debidamente certificado. Una empresa seria, una empresa que me dé todas las garantías que el extintor va a poder ser empleado ante una situación y me va a cumplir con el objetivo principal. Tiene que tener algún tipo de certificación, UL, o la empresa dar algún tipo de certificación de que me va a dar la garantía que ese extintor pueda trabajar adecuadamente, ¿no? En el caso que nosotros utilizamos en los grifos, mayormente y por norma y Osinormin utilizamos los extintores de polvo químico seco. Polivalentes, ¿por qué? Porque son para varias clases de fuego. En este caso son los ABC, que puede tener en su interior, ¿cuál es el agente extinguidor? Fosfato de amonio monohidratado. Ese es muy importante que nosotros tengamos presente. El extintor que nosotros usamos en los servicentros es el ABC, ¿no? Que trabajamos para eso. Ahora, ¿cómo poder identificar cuál es el tipo de extintor que nosotros necesitamos? Es por eso que tenemos el análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos va a decir qué elementos vamos a tener de riesgo, obviamente, en los grifos. O si a mí me pide, me exige que tenemos que utilizar extintores de polvo químico seco, ¿no? Polivalentes, en este caso el ABC para lo que es sólidos combustibles, líquidos y materiales eléctricos. Pero los extintores no solamente se dan por sus clases de fuego, sino también se dan van a haber unos números al lado izquierdo, al lado de la clase de fuego. ¿Qué es el potencial del extintor? ¿Qué significa el potencial del extintor? ¿Qué tan potente va a ser
a la distancia que vamos a poder usarlo y la cantidad que tiene el extintor, qué tan potente va a ser para poder apagar el fuego que nosotros queremos. En el caso cuando tenemos para lo que es la clase A, ¿qué significa? Vamos a ver, los números que me van a decir la capacidad de agua que tiene, de litros de agua de potencia que va a tener el extintor. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se toma como referencia? El número 1. ¿Qué significa el 1? Nos hace referencia a 1.25 galones, que viene a ser 4.5 litros de agua potencia. En este caso, este extintor tiene 2A, que tiene 2.5 galones, que vamos a hacer aproximadamente 9 litros de agua potencia, que es la potencia que va a tener el extintor antiincendios, ante fuegos de la clase A para poder apagarlos. En el caso de la clase B, que son los líquidos combustibles, la familia del petróleo y sus derivados, se refiere a qué? A que el número 1 se refiere al pie, a la distancia de un pie, que es 0,33 metros, ¿no? Si vamos a hablar de 20, sería 20 metros. 20 pies, perdón, estamos hablando, ¿no es cierto? Esa es la potencia que va a tener el extintor que va a apagar fuegos de la clase B. Y en la clase C no los tenemos, obviamente, solamente para fuegos de la clase A y fuegos de la clase B. Ahora bien, ¿qué me dice Sinermin? Que tenemos que tener extintores de polvo químico seco, como yo le decía, para fuegos polivalentes ABC, para todo lo que es combustibles líquidos. Deben de colocarse en lugares visibles y de fácil acceso. Capacidad de rating de extinción 20A, 20B y C, ¿no? Deben ser listados o aprobados con certificación UL, ¿no? ¿Qué es importante? No solamente es tener el extintor, lo importante es la capacitación, la familiarización que tenga el personal, sus trabajadores, con los extintores. Por eso se recomienda siempre hacer prácticas sobre uso y manejo de extintores. No solamente es tener la parte teórica, sino siempre la práctica, porque eso psicológicamente nos va a permitir poder reaccionar ante ciertas circunstancias que van a haber en accidentes, algún tipo de accidentes que puedan haber en nuestros grifos. Se recomienda que por lo menos una vez al año se haga, ¿no? Yo que recomiendo siempre cuando hago capacitaciones o hago consultorías o asesorías, los extintores que nosotros utilizamos, por norma una vez al año tenemos que hacer la revisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para tener la garantía y la seguridad de que se va a ser cambiado el polvo químico seco? Utilizamos los extintores para prácticas. Previamente coordinamos con el proveedor para que nos dé uno de reemplazos y los que tenemos que nos puedan hacer las prácticas con ellos, porque ellos nos tienen que dar las prácticas. Entonces, utilizamos los extintores que nos van a permitir que nuestro personal tenga el expertise para poder trabajar y cómo poder manipular adecuadamente el extintor y combatir el fuego y poder apagarlo. Eso es muy importante, ¿no? Porque obviamente siempre tenemos que tener, siempre la prevención es lo más importante. Entonces, eso es lo primordial que nosotros debemos de hacer, siempre hacer las prácticas, la revisión. Ahora, los extintores siempre tienen tarjetas de inspección. Siempre tiene que haber, dentro de las brigadas, la brigada de extintores tiene que hacer la revisión de que los extintores estén bien. Muchas veces están en la intemperie, ver cómo si están oxidados, si tiene algún tipo de golpe, cómo están, etcétera, 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 que eso nos va a permitir también, no solamente la inspección porque nos da la norma, sino también el prever que nuestros extintores estén en buen estado para poder usarlos cuando se necesiten, ¿no? Y bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Disculpen. ¿Alguna duda? ¿Hola? Buenas tardes, señor Guillermo Muñoz. Una consulta. Referente a los extintores, hay, por ejemplo, en el UL viene con un sticker especial, ¿no es Claro. cierto? Que viene con una señal como SSS, pero eso a veces, conforme el uso o la colocación de los extintores o llevárselo la empresa que lo trae para recargar, hacer su mantenimiento, a veces lo traen también ya un poquito dañados. Entonces, eso conforme se va usando, va pasando el tiempo, se va descarapelando, ¿no? Se va dañando. ¿Hay alguna norma donde dice de que no
estos ya no valen, ya esos extintores, o cómo puedo hacer para proteger esos stickers. ¿Existe algo especial para protegerlos? Porque de verdad a veces ya se llevan los empresas que recargan y cuando retornan a veces está un poquito dañado, o a veces los chicos también cuando hacen limpieza, ¿no? O Claro, por supuesto. Pero una consulta, ¿la norma UL que tenemos a qué se refiere? ¿Al extintor o al agente extinguidor? al extintor. Al extintor propiamente dicho, ¿no es cierto? Pero fuera de esa etiqueta también te dan un certificado de UL. Sí, sí, me dan el certificado, pero Claro, por supuesto. quiero al sticker, porque cuando viene Ocinermin, lo primero que ven son los stickers y ven, como usted dice, ¿no? Esa señalética donde está ¿cómo se llama? Los números, el potencial, ¿no? De los cuales a veces, de acuerdo al uso, ese sticker se va borrando, se va saliendo, se Claro. descapitaliza. Lo que Entonces, yo recomiendo muchas veces, señorita Maricela, es lo siguiente. Hay unos stickers plastificados transparentes. ya, Se le puede poner encima. ¿sí? Claro, porque es una manera de protección a la intemperie, porque la luz, el calor, la luz, la limpieza, etcétera, etcétera, puede ser que se vaya desgastando y que se vaya perdiendo la sticker de la certificación UL, ¿no? Entonces yo le podría poner la etiqueta, es una mica transparente, ponerle del no tan grande, sino que ocupe toda la etiqueta para poder proteger, para evitar que Osinermin pueda tener alguna observación en ese sentido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de validez tiene un extintor? El año de, ¿cuánto tiempo de vida? Es que el tiempo de vida es diferente. O sea, para la recarga es un año. Cada 5 años ves la prueba hidrostática. Si yo tengo 5 o 10 años que me pasan las dos pruebas hidrostáticas, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Eso es mucho, tiene que ver con el desgaste del extintor. Ok, gracias. No, de nada. Encantado. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, tenemos en el chat eh, una consulta. Pues Dice, quisiera ¿qué ver. opina de que los extintores tengan candado para evitar robos de estos en las instalaciones? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad es muy importante porque no se los van a robar. De la seguridad patrimonial, ojo, estoy aclarando, pero en realidad el ponerle un candado, una cadena a un extintor, definitivamente imaginémonos, ¿no? Hay una emergencia, mientras que buscamos la llave, mientras que abrimos el extintor, mientras que abrimos el candado y lo sacamos, ya se nos propagó el fuego. Definitivamente no está permitido, no debería de ponerse un candado al extintor. Muchas veces yo he visto, y por la experiencia que tengo en auditorías, capacitaciones a las empresas de transporte de hidrocarburos, para ser más específico, transporte de materiales peligrosos, muchas veces utilizan candados, otro tipo de seguridad para a sus extintores porque se los roban en el camino, etcétera, 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 ¿no? Pero lamentablemente no está permitido ponerle un candado, porque el extintor salva vidas y se supone que tiene que estar liberado de una zona a una zona libre y fácil de poder retirarlo. O sea, definitivamente no es recomendable usar un candado para asegurar el extintor. Pero, ¿qué se puede hacer, señor Guillermo, ante la... Actualmente estamos viviendo una violencia de situación también de equipos, ¿no? Que Claro, son para la empresa o para el empresario de los grifos, es una inversión. claro, Entonces, por medida de seguridad se pone, pero como usted dice, es un riesgo que se corre, ¿no? claro, En cuanto a los gabinetes, bueno, tienen su llavecita, ¿no? Pero generalmente cuando hay capacitaciones, ahí tienen una luna. Entonces, generalmente hay veces los capacitadores nos han indicado que nos envolvamos en nuestro codo una especie de, como una especie de, ¿qué le digo? De gasa, de trapo, y ante una emergencia romper la luna, que no es una luna fuerte, sino claro. para extraer el extintor. Ujú. ¿Podría aplicar esa medida o qué nos sugiere usted como Bueno, sí, expositor? los extintores deberían de tener su gabinete, que sería la forma más segura de poder hacerlo, y que si hubiera algún tipo de daño, pues se puede romper la luna, ¿no?
Las lunas son del gas y se puede romper y se puede sacar el extintor rápidamente, ¿no? Porque en realidad si el gabinete yo le pongo llave, es como si le pusiera un candado, ¿no? Ujú. O sea, yo entiendo, por eso le digo, desde el punto, como yo empecé la respuesta a la anterior, a la señorita Maricel, disculpe, desde el punto de vista de la seguridad patrimonial es muy efectivo, obviamente. Pero el punto de veamos el costo-beneficio. Dios no quiera, hay un incendio o algo, va a haber una pérdida mayor. Y más aún, el riesgo es la pérdida de vidas, ¿no? Que es lo que nosotros queremos evitar. El riesgo de tener con candado muchas medidas de seguridad del extintor no nos va a permitir utilizarlo rápidamente. Mm, gracias. No, de Gracias. nada, señorita Viviana. Entonces, como le digo, sí se puede poner el gabinete, este, haciendo una astigencia, poner el gabinete y el vidrio, romperlo, ¿no? A través de un martillo, o tal vez algún martillo que pueda tener sus colaboradores. Hay esos martillos de jeve, de plástico, delgados, y lo puede romper el vidrio con el debido cuidado, o romperlo porque no va a generar astillas, sino va a caer y poder sacar el extintor. Y disculpe, en el caso de los rodantes, que los rodantes tienen más pesos, pongamos, tienen más, hay algunos que pesan 120 kilos, ¿no? ¿Y qué alternativa de solución nos plantea usted? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo Por ejemplo, alternativa? estábamos hablando de que los extintores cuando están a la intemperie o están en una área que deben estar por medidas de prevención contra el Claro. incendio, generalmente se encadenan, ¿no? Ujú. Pero se encadenan con otra visión de que no vaya a venir alguien en un auto, los strike y se lo lleve y es una pérdida, ¿no? Del patrimonio. Claro. Ante ese caso, ¿qué alternativa de solución nos puede dar? O en caso de que supongamos venga una supervisión de los SINERMIN o SUNASIL, ¿qué podríamos manifestar? Bueno, mire, la verdad es que de la experiencia que yo tengo y que he visto en muchos análisis de lo que es robos con extintores con base rodante, 50 kilos, así, es muy difícil. La verdad que es muy difícil. O sea, para poder cargarlo bajo ese peso mínimo tendría que ser 2 a 3 personas, empezando por ahí. Tendría que, bueno, pues abrir una van o el tolva de una camioneta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las oportunidades que puedan haber de poder hacer algún hurto con esos tipos de extintores es mucho más difícil que el portátil, sí, definitivamente lo agarran inmediatamente y se lo llevan, en moto o corriendo inclusive, ¿no? Pero ¿qué tipo de alternativa le puedo dar? Ponerlo en un lugar donde estén cerca las personas, sus colaboradores y que lo puedan observar y lo puedan ver, ¿no? Porque mover un extintor de esas características definitivamente, pues todos tenemos que ver, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Una Lo que pasa es consulta, que, dígame. una consulta, disculpe. Por ejemplo, en un grifo X yo tengo un extintor en un gabinete y a la vez tengo un extintor rodante. Ajá. ¿Sería factible reubicar el rodante porque es un patrimonio más costoso en otro lugar más visible para que esté a la vista de los trabajadores y dejar el que esté en el gabinete? Claro, si usted el gabinete lo tiene en la isla, ¿no es cierto, Ujú. señorita Ok. Viviana? Y el extintor rodante tiene un mayor rating por la capacidad que tiene de descarga. Ujú. Entonces, no necesariamente los dos tienen que estar juntos. Es de Ah, acuerdo, yo no sé, de acuerdo a la estructura como tiene su grifo, porque usted está previniendo la parte de la isla, pero de repente tiene otras zonas que lo está descuidando de acuerdo al área que debe de tener, cuántos extintores yo debo de tener, empezando por ahí, ¿no? ujú. Entonces, de acuerdo a mi análisis, yo puedo ponerlo en un lugar que sea estratégico de tal manera que me pueda cubrir varias zonas de lo que yo necesite, ¿no? Porque acuérdese que el extintor portátil va a ser mi primera línea, va a Claro. ser mi primer ataque y el rodante va a ser mi segunda línea de ataque, Ujú, correcto. ¿no? Ujú. Ah, Y ahí, perdón, disculpe que la corte. En los grifos tenemos, en las estaciones de servicio tenemos también cajas con arena, con tierra, ¿no es así?
Sí, correcto, cajas con Esa arena. es otra línea de respuesta. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de apagar incendios, decíamos que basta separar algunos elementos del famoso tetradero del fuego. Yo con la arena lo vierto no solamente para que el líquido, la tierra lo absorba, ¿no? En caso de un derrame de combustible Ujú. podría ser. No solamente es eso, sino también la tierra va a sofocar. Y de esa manera lo puedo apagar. O sea, tengo varias alternativas que también puedo utilizar para poder apagar el fuego en su O estación. sea, o sea, cabe la posibilidad que si yo tengo un extintor en un gabinete y al costado un rodante, el rodante como tiene un costo más alto, lo puedo rebuscar a un lugar visible y también en caso de un amigo puedo utilizar, como se dice, los tanques, ¿no? De arena. Pero por supuesto, sí, porque, Mm, o sea, yo cumpliendo la norma es, o sea, basta la norma. ¿Qué me dice el NFPA? Separa uno de los elementos famosos tetraedro del fuego. Yo tengo arena, voy a sofocarlo. ¿Cuál es mi meta? Evitar un mayor daño, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi meta? Apagar el claro, fuego. apagar el Y eso es fuego. lo que tengo. La tierra, la arena me sirve para apagar el fuego rápidamente. Mm, muy amable, gracias. No, no tiene por qué, al contrario. Una consulta, señor Dígame, Muñoz. señorita Marisa. En la diapositiva número 8 hay, Perfecto, por sí. ejemplo, un tipo de extintor, creo que es como una bola que tiene, creo, también el producto PQS para tirar. Esos productos no hay acá, ¿no? En Perú. Ah, sí, no es PQS, tiene un gas, sí, está muy común, se está viendo en AliExpress, en varios sitios se están importando, o sea, acá en el Perú también lo están importando ya empresas, por si acaso. Ujú. Son unas bolas que se tiran al fuego y lo que va a hacer es botar un gas, un tipo de gas con un polvo y lo que hace es absorber el oxígeno. Lo que hace básicamente es anular el oxígeno, desplazar el oxígeno y con eso lo ahoga el fuego. Mm, ya, ok, gracias. No, no tiene por qué. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, Buenas eh, tardes. dígame, buenas tardes. Hace un momento, ¿qué tal? Hace un momento hablaron acerca de priorizar extintores para evitar robos, Ujú. pero ahí estaríamos incurriendo ante las normativas de distancia que aplica Ocinermin. Por ejemplo, la normativa en una de las estaciones que estoy a cargo, Ujú. tenemos una isla de GLP donde que tenemos un extintor, ¿correcto? Claro, sí, Pero en menos de 10 metros tengo la jaula la bomba de GLP, que claro, según la normativa de Vacinermin tengo que tener un rodante. claro. Entonces, ¿me baso a la normativa de Ocinermin o le puedo yo hacer la observación en caso de que me diga de que pueda yo guardar el rodante y solamente estar con el extintor que tengo en la isla? Claro, lo que yo no he dicho es que uno tiene que guardar el extintor rodante en un lugar que pueda tener la seguridad, tal vez un ambiente o algo. Lo que yo le explicaba a la señorita era lo siguiente, ¿no? Era que el extintor tiene que estar ubicado de acuerdo a la capacidad o a la distancia que pueda tener el rango de acción el extintor, basándome en las normas. No necesariamente el de polvo químico seco de 9 kilos o el de 12 kilos va a estar con el polvo químico seco rodante pegado, sino que tiene que tener, y de acuerdo a la distancia es de acuerdo al análisis de riesgo que yo tengo. Acá la pregunta, y que es un factor que me hicieron anteriormente, era cuál era la seguridad, ¿no? Porque hay muchas pérdidas patrimoniales en ese sentido, si le pongo un candado o le pongo alguna situación, lo cual no está permitido, ¿no? Viene Ocinermin o viene el ministerio y definitivamente vamos a tener un problema mayor, ¿no? Ni qué decir de la seguridad. Ok, gracias. De nada, señor Percy, para servir. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿Cómo se llama? Señor Guillermo, en mi Mauricio. consulta, como decía él,
el que me antecedió, es que si supongamos yo que estoy en un grifo, he colocado en la jaula un extintor rodante y en la misma jaula tengo un gabinete, a eso me refería. O sea, ¿qué opción usted como especialista y con la experiencia que tiene nos sugiere, muy aparte de lo que nos diga Ocinermin, ¿no? Porque yo tengo que tener un documento de Ocinermin que me diga, ¿sabe qué? Yo lo reubiqué este extintor que estaba en otro lado a este lado. Muéstreme el certificado, la constancia que quién le autorizó reubicar ese extintor de un lugar A un lugar B. Ujú. Claro, ¿yo qué les recomiendo? Primer lugar, Ujú, para yo poner los extintores, yo los pongo al unísono porque a mí se me ocurre, no, porque tiene que haber un análisis y una certificación, ¿no es cierto? ujú, Claro, por correcto. supuesto. En base a la certificación, ¿por qué se pone el extintor? Porque había un análisis, vuelvo a repetir. Ujú. Ahora, poner el extintor bajo sobre ruedas dentro de la jaula, junto con el extintor, está dentro de la jaula, con el extintor portátil. Sí, o sea, el extintor del grifo o sea, está el gabinete, en la parte externa de la jaula y al Ahora sí. costadito está el rodante. O sea, Ujú. tengo el rodante y tengo al costadito el gabinete con el otro extintor. Claro, O afuera, sea, sí. los dos me sirven para apagar un mega incendio que supuestamente se puede presentar porque los usuarios cuando van a hacer uso de los servicios puede Ujú. hacer que se le recaliente el auto y como que ha pasado, ¿no? Pasa, se recalienta, sale humo y entonces el personal, hay veces, de acuerdo a la reacción, o como usted decía, el brigadista, no tiene los reflejos hasta que despierte. Hay muchos conductores que abandonan su auto y se van y lo dejan ahí su auto y dejan cerrado el capote. Entonces, esas casuísticas, el personal no sabe si levanta el capote o por dónde echar el polvo químico, ¿no? Y se genera todo un incendio, ¿no? Entonces, Claro, se va fuera de control el es a incendio. eso, o sea, a veces que la teoría es muy bonita, pero cuando uno vive el caso, ve los casos que les pasan a los otros grifos, es la experiencia, ¿no? Ok. Claro, por supuesto. Mire, yo le comento una cosa, por eso parte de la presentación, lo importante son las prácticas. La práctica no solamente significa, muchas veces las empresas que nos dan extintores, nos provee nuestro proveedor de extintores, nos hace las prácticas diciendo, bueno, ya está bien, vas a saber cómo usar un extintor, te enseño cómo usar el extintor, pero los extintores se utilizan de acuerdo a la realidad donde va a ser usado ¿no? En estación de servicios, tiene que haber capacitaciones con sus colaboradores específicamente para problemas y casuísticas específicas que tienen los grifos. Porque ¿qué haría en caso de un incendio por ejemplo, un amago de incendio con un vehículo? Tengo que abrir el capot. Si no abre el capot, el polvo químico seco no me va a servir, porque es un cofre cerrado. Los guardafangos tienen protectores. Si usted en los vehículos ve, los vehículos tienen un protector de plástico, si fuera un vehículo, una camioneta o un automóvil, perdón, ¿no? Entonces Ujú, no hay por dónde meterlo. Y por la rejilla que da la marca, la parte de adelante, al costado de los faros, atrás de esto está el radiador. No me va a permitir poder ingresar adecuadamente el polvo químico seco. Entonces, tienen que tener mayor práctica ante esta situación, ¿no? Cómo poder, ujú, porque tampoco ellos no están preparados y no tienen el expertise para saber cómo reaccionar ante esa determinada situación, ujú, correcto. ¿no? Por eso es muy importante, no solamente es, ojo, no solamente es el hecho de tener un extintor, el extintor yo lo puedo comprar en cualquier sitio, lo puedo colocar, cumplo con mi norma, me piden esto, esta es la distancia y yo lo coloco. El tema es la práctica que tienen los colaboradores. O sea, Porque yo cómo puedo tener el mejor, utilizarlo, ¿no? claro, yo puedo tener el mejor extintor del mundo. Yo le puedo dar el mejor, un ANSI, por ejemplo. Le puedo dar el mejor, pero si yo no sé cómo usarlo y no tengo la experiencia, de nada me sirve el mejor extintor del mundo. Y yo les Ve aseguro que que ustedes usan los mejores.
Claro, por ejemplo, señor Guillermo, en todas las estaciones creo que nosotros tenemos turnos. Nosotros la parte administrativa estamos hasta determinado tiempo en el IRIFO, en la noche, en la amanecida. Porque ellos están prácticamente solos, ellos tienen que saber reaccionar y entonces, ¿quién es el líder? El administrador. Si el administrador no está las 24 horas, entonces ahí Por ya para eso, qué estamos hablando, ¿no? Como usted mira, dice, podemos tener los mejores equipos, pero si el líder, el administrador, el líder del grifo no está, ¿qué podemos hacer si no lo reconocen? mire, Gracias. señorita Viviana, yo quiero hacerle una contingencia. El líder del equipo es verdad, es el administrador, pero él no puede hacer todo. Por eso es que vuelvo a repetirle, y por eso es que hablábamos ya en la exposición anterior de Guillermo. Las brigadas de emergencia son importantes. Las brigadas, las personas tienen que estar preparadas. ¿Qué pasó si el administrador estaba en un segundo? Vamos a suponer que la administración se en un segundo piso, se me ocurrió ahorita. Y por la desesperación se cae las escaleras y pierde conocimiento. ¿Quién va a dirigir las operaciones? En lo que es Efectivamente. brigada de emergencias, todos somos brigada de emergencias. Él será el comandante de incidentes, él es el que va a dirigir, liderar las operaciones, pero él no va a estar echando el extintor, trayendo el otro extintor, llamando al sistema de emergencias, reportando, apaguen el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Él lidera, sí, pero todos tienen que estar preparados. Y peor aún, en un horario nocturno, la respuesta es inmediata. Y al ser inmediata, por eso, y vuelvo a repetir, todos los que trabajan en la estación de servicio tienen que estar familiarizados y preparados y con la práctica necesaria para poder atender las emergencias. Muy bien. Gracias. No, de nada, señorita. Y muchas gracias, Mauricio, igual a Guillermo. Ya vamos culminando con la charla, ya que ya se cumplió el tiempo. Agradecerle a todos por su asistencia y a nuestros ponentes también. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias por ustedes. todo. Fue bonita la experiencia. Muchas gracias, Felicidades. gracias de parte de nosotros, de la empresa Triun Servicios y Ventas. Somos una consultora en seguridad, salud y higiene ocupacional. Vendemos equipo de seguridad, extintores, hacemos capacitaciones, análisis de riesgo. Y en cualquier cosa que nos necesiten o alguna consulta, alguna duda, estamos a su disposición en todo lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias de parte de toda la familia de Triun Servicios y Ventas. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias.